Una psicóloga en la radio. Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People. Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas? Comportamiento disfuncional, desadaptativo, trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y estoy muy feliz de poder compartir contigo otra semana y otro año en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 1 de noviembre de 2021, estoy especialmente contenta porque mañana se cumple un año de Una psicóloga en la radio al aire. Estoy profundamente agradecida con todos y cada uno de ustedes. Gracias por seguir mi contenido, por sugerir temas, por recomendar mi programa y mi trabajo. Para este primer aniversario, había planeado hacer una recapitulación de todos los programas que hemos abordado a lo largo del año. Pero al final decidí traer un tema nuevo, aprovechando las fechas de noviembre y las tradiciones mexicanas para hablar acerca de la pérdida. ¿Cómo podemos enfrentarla? Así que vamos a comenzar. Para entender la experiencia de la pérdida, hay que recordar la omnipresencia en la vida humana. En cierto modo, perdemos algo con cada paso que avanzamos en la vida. Cosas que van desde las más concretas, como personas, lugares, mascotas, objetos, hasta las más inmateriales, pero no por ello menos significativas, como la juventud o los sueños e ideales que se van desvaneciendo conforme nos vamos enfrentando a la realidad de la vida. Ni siquiera las transiciones más positivas están libres de la pérdida, ya que cada ascenso en nuestro trabajo implica la aparición de cierta tensión con las amistades que habíamos establecido. Incluso, el nacimiento de un hijo priva a sus padres de una serie de libertades. La admisión de un hijo en la universidad que ha escogido enfrenta a sus padres a la soledad de un hogar vacío, y el rompimiento de una relación sin amor hace complejos ajustes en la vida social. Y lo que es aún más revelador, aunque raramente nos paremos a pensarlo, la vida nos va obligando a renunciar a todas las relaciones que apreciamos, ya sea a raíz de cambios, de superaciones, de separaciones o de las muertes de otras personas o de nosotros mismos. Cada una de estas pérdidas inevitables va acompañada de su propio dolor y nos afecta de una manera particular. Hay una frase que me gusta mucho y quiero compartirla con ustedes el día de hoy y dice así: es importante reconocer que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. El hablar de etapas o fases en los procesos de duelo puede dar a entender que todos los afectados siguen el mismo itinerario en la recuperación personal, y la respuesta típica de la pérdida debe entenderse como una serie de patrones generales, mas no universales, de una respuesta emocional
que constituyen una serie de comentarios más detallados centrados en los significados que cada individuo aporta a sus procesos en la elaboración del duelo. Aunque su intensidad o duración puede variar de una pérdida a otra y de una persona a otra. Y todo esto junto forma un ciclo del duelo, que comienza con la anticipación o el conocimiento de la muerte del ser querido y se va desarrollando a lo largo de una etapa vital de ajustes. Voy a mencionar solo algunas etapas porque en programas anteriores ya hemos abordado este tema. Así que primero voy a empezar hablando de la evitación. La realidad de la pérdida puede ser imposible de asimilar y podemos sentirnos conmocionados, aturdidos, presos del pánico o confusos en un primer momento, lo que puede dificultar o evitar la plena conciencia de una realidad que resulta demasiado dolorosa para asimilarla. Al enfrentarnos a la dureza de la noticia de la muerte, podemos reaccionar como con un «Dios mío, no puede ser verdad, tiene que haber un error», pero si hace unas horas estaba hablando con él tranquilamente. Cuando las circunstancias que rodean a la muerte son ambiguas, como cuando se supone que la persona ha muerto en un accidente aéreo, pero no se ha encontrado el cuerpo, o la desaparición de una persona, aquí los supervivientes suelen aferrarse a la esperanza de que su ser querido haya sobrevivido contra todo pronóstico, hasta que se hace inevitable la aceptación de la triste realidad. Pero incluso cuando la muerte es obvia y se reconoce desde un principio, seguimos comportándonos como si la persona aún estuviera viva, creyendo en ocasiones que vemos su cara entre la multitud y volvemos a sentir esa punzada de dolor cuando nos damos cuenta de que se trata de otra persona. A pesar de lo confusas que pueden ser estas experiencias, son reacciones normales ante la pérdida y ponen de manifiesto nuestras dificultades para asimilar plenamente la noticia de una pérdida traumática que nos cambia irremediablemente. Físicamente, un individuo que se encuentra en la fase de evitación puede tener sensaciones como aturdimiento o irrealidad, oír las voces de los demás como si estuvieran muy lejos y sentirse distanciado o separado de su entorno más cercano. A nivel conductual, puede parecer desorganizado y distraído, incapaz de llevar a cabo las actividades más rutinarias de la vida cotidiana, desde hacer la lista de las compras hasta pagar las facturas o bañarse. Por esto, además del apoyo emocional en esta fase, suelen ser muy útiles las ayudas concretas en tareas necesarias para la vida cotidiana. A medida que vamos siendo más conscientes de la realidad de la pérdida, empiezan a surgir las reacciones emocionales más vívidas, que con frecuencia incluyen protestas airadas contra quienes creemos responsables de la muerte, como los médicos, el conductor borracho que provocó el accidente, el propio difunto o incluso Dios si se tiene una creencia religiosa. En muchos de los supervivientes a la muerte de un ser querido, este cúmulo de emociones es evidente para quienes los rodean, provocando en ocasiones incomprensión y distanciamiento cuando dirigen su irritabilidad o su resentimiento hacia aquellos que creen más afortunados porque no están atravesando por un proceso de duelo. Lo que solemos hacer es empezar a acostumbrarnos a la pérdida de manera gradual, o sea, poco a poco, contemplándola y mirándola después hacia otro lado, hasta que se convierte en algo innegablemente real, y es cuando empezamos a entender las implicaciones emocionales que tiene para nuestro propio futuro.
Otra etapa del ciclo del duelo es la asimilación. A medida que vamos absorbiendo gradualmente el impacto de la pérdida en los días y en las semanas que siguen a su aparición, empezamos a preguntarnos: ¿cómo voy a poder seguir viviendo sin esta persona a la que tanto quería? Después de quedar desprotegidos por la conmoción y una vez externalizada nuestra ira y evitación, empezamos a experimentar la soledad y la tristeza con toda su intensidad, aprendiendo de la ausencia de nuestro ser querido. Y cuando el difunto ha sufrido mucho antes de morir, por ejemplo, después de una larga lucha contra el cáncer, la añoranza y el dolor que sentimos puede verse moderados por una sensación de alivio, pero también pueden ser matizados por el sentimiento de culpa que acompaña el hecho de haber de alguna manera deseado su muerte para mitigar su dolor y nuestro propio agotamiento. Ante esta profunda desesperación, solemos limitar nuestra atención y nuestras actividades, distanciándonos del mundo social más amplio y dedicando cada vez mayor atención a la elaboración del duelo. Aparecen imágenes intrusivas o reflexiones sobre la persona desaparecida, combinadas con pesadillas sobre su muerte o sueños sobre su regreso. Esta etapa suele ir acompañada frecuentemente de síntomas depresivos que incluyen la tristeza invasiva, los periodos de llanto impredecibles, los trastornos persistentes del sueño o del apetito, la pérdida de motivación, la incapacidad de concentrarse o disfrutar como el trabajo o la diversión, y la desesperanza respecto al futuro. Tampoco son raras la ansiedad y las sensaciones de irrealidad que pueden llegar a manifestarse en forma de experiencias alucinatorias de la presencia del ser querido. El estrés prolongado, característico de esta fase, también puede pasarle factura a nuestra salud física. Son frecuentes el nerviosismo, las náuseas y los trastornos digestivos, así como las quejas corporales difusas de dolor, que pueden venir en oleadas por varios minutos o con una duración de horas. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de las personas que han sufrido una pérdida superan este estrés fisiológico a medida que van asimilando gradualmente la realidad de su pérdida y van encontrando maneras de seguir adelante con sus vidas. Vamos a hablar de otra fase del ciclo del duelo que, recordemos, no es universal. No todos atraviesan por estas etapas ni al mismo tiempo ni en los mismos momentos. ¿Sale? Ahora voy a hablar de la acomodación. Finalmente, la angustia y la tensión, características de la fase de asimilación, empiezan a ceder en dirección de una aceptación de la realidad de la muerte a medida que empezamos a preguntarnos: ¿qué va a ser de mi vida ahora? Aunque en la mayoría de nosotros la añoranza y la tristeza siguen presentes meses o años después de la pérdida, nuestra concentración y funcionamiento suelen mejorar. De una manera gradual, vamos recuperando un mayor nivel de autocontrol emocional y nuestros hábitos de alimentación y descanso vuelven a la normalidad. Al igual que sucede en todas las fases del ciclo de duelo, en esta tampoco se avanza de manera regular, sino que más bien se dan 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Y los esfuerzos para reorganizarnos se ven salpicados por la dolorosa conciencia de la pérdida, lo cual es completamente normal. A medida que van desapareciendo los síntomas físicos, vamos recuperando nuestra energía en cortas explosiones.
que van seguidas de periodos más largos de actividades dirigidas al logro de nuestros objetivos. Aquí es necesario mantener este difícil equilibrio entre el recuerdo del pasado y la inversión en el futuro durante el resto de nuestras vidas. Ya que recordamos todo esto, ¿durante cuánto tiempo es normal lamentar la pérdida de un ser querido? En un estudio, la gran mayoría de los encuestados dieron respuestas que oscilaban entre las 48 horas y las 2 semanas. Y estos resultados ponen de manifiesto la idea de que el impacto de la pérdida es temporal y de que el superviviente vuelve a niveles relativamente normales de funcionamiento en cuestión de días o semanas. Sin embargo, las investigaciones científicas realizadas con personas que han sufrido pérdidas indican que el curso real del duelo es muchísimo más largo. Este periodo, que comienza entre 1 y 2 semanas después de la pérdida, coincide con nuestros intentos de volver a asumir las demandas de nuestra vida habitual en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el preciso instante en el que se retira el apoyo social que nos daban nuestros vecinos, jefes, amigos y familiares. Si no disponemos de un círculo de confidentes comprensivos con los que podamos elaborar esta experiencia turbadora, la intensa desesperación de esta fase puede cobrar un carácter circular, interpretándose como un arrebato emocional incontrolado o cada obligación olvidada como una evidencia más de que hay algo que no funciona en nosotros o en nuestra forma de asumir la pérdida. Es en este momento cuando muchas personas acuden a religiosos, a médicos, a terapeutas u otros profesionales en busca de ayuda. La ausencia de rituales continuados de apoyo durante el largo periodo de reajuste que surge a una pérdida puede complicar este proceso. Ahora, ¿cuándo sería bueno buscar ayuda? Aunque el dolor, la soledad y los trastornos que acompañan el duelo no tienen nada de anormal, hay algunos síntomas que deberían hacer que acudiéramos a un profesional o a alguna persona de nuestro entorno que pudiera apoyarnos, como médicos o responsables de grupos de apoyo, profesionales de la salud mental o guías espirituales. Aunque cada persona debe tomar esta decisión libremente, debe plantearse seriamente hablar con alguien sobre su duelo si presenta algunos de los siguientes síntomas. Intensos sentimientos de culpa provocados por cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte de un ser querido. Pensamientos de suicidio o de poder reunirse con el ser querido fallecido. Desesperación extrema, sensación de que por mucho que lo intente nunca va a poder recuperar su vida o una vida que valga la pena vivir. Inquietud o depresión prolongadas, tener la sensación de estar atrapado o ralentizado por un periodo que varía de acuerdo a meses o años. Si tú estás atravesando por un proceso de duelo o conoces a alguien que comparta estas características, sería bueno que buscaran ayuda profesional. Si presentas síntomas físicos como la sensación de tener un cuchillo clavado en el pecho o una pérdida sustancial de peso que pueda presentar una amenaza para tu bienestar físico, si sientes ira incontrolada que hace que tus amigos y seres queridos se distancien o que te lleve a planear una venganza de su pérdida, si presentas dificultades de funcionamiento que se ponen de manifiesto en una incapacidad para conservar tu trabajo
o realizar tareas domésticas o escolares que son necesarias para la vida cotidiana. Si recurres al abuso de sustancias, confiando demasiado en las drogas o el alcohol para desterrar el dolor de la pérdida. Aunque cualquiera de estos síntomas pueden ser una característica pasajera de un proceso de duelo normal, su presencia continuada debe ser una causa de preocupación y merece la atención de una persona que va más allá de figuras de apoyo informal que suelen estar presentes en la vida de cada individuo. Ahora te voy a dar algunos ejercicios para afrontar el proceso de duelo. El primero es, pregúntate, ¿qué podrías hacer esta semana para avanzar en la elaboración del duelo? Recordar a tu hijo, hablar con alguien de confianza de las cosas que te preocupan. ¿Qué quieres hacer? Sería bueno que lo hicieras por escrito. Esta semana quiero que... El segundo ejercicio es que también puedes escribir una biografía de la persona o de las personas fallecidas. Esta es una técnica que se ha venido utilizando tradicionalmente para rendir un homenaje a la vida de las personas importantes. La biografía, un escrito que proporciona un relato de los acontecimientos, personas, lugares y proyectos significativos que dieron forma a la vida de las personas. Como una herramienta para obtener una perspectiva de la pérdida que va a facilitar una visión global de la vida de nuestro ser querido. Nos va a permitir apreciar sus complejidades y contradicciones y especialmente la influencia que ha ejercido sobre nosotros. A pesar de que no existe una sola forma de enfocar la narración de la historia de la vida de un ser querido, del mismo modo que no hay un único estilo para escribir biografías históricas. Muchas gracias por sintonizar mi programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y ha sido muy grato para mí poder compartir contigo todo un año de aprendizajes, actividades e introspección. Muchísimas gracias, vamos por más tiempo juntos. Recuerda sintonizar mi programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio o puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Amazon, Anchor o la plataforma de tu preferencia. En todas mis redes sociales me encuentras como Psic Erika García o Una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchas gracias por estar conmigo celebrando este primer aniversario de Una psicóloga en la radio al aire. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Excelente inicio de semana.